Mi nombre es Ana Gómez y soy enfermera en el Hospital General de San Miguel. He trabajado aquí durante más de 10 años y en todo ese tiempo he visto cosas que desafían la lógica y la razón. Sin embargo, nada me preparó para los eventos que ocurrieron hace un año. Esta es mi historia y aunque parezca increíble, les aseguro que cada palabra es verdadera. Era una noche fría de noviembre. El viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Estaba de turno en la sala de emergencias, una de las noches más agitadas del año. Los accidentes automovilísticos eran más comunes durante estas tormentas y esa noche no fue la excepción. El caos habitual reinaba en la sala, con pacientes llegando en camillas, heridos y ensangrentados, sus gritos de dolor resonando en mis oídos. Pero esa noche, algo más acechaba entre nosotros. Todo comenzó con una llamada de auxilio que recibimos alrededor de las 10 de la noche. Un autobús escolar había chocado contra un camión en la carretera principal, causando un accidente masivo. En cuestión de minutos, los heridos comenzaron a llegar. Los paramédicos, pálidos y tensos, traían a los pacientes en rápida sucesión. El olor a sangre y metal llenaba el aire, mezclándose con el aroma a desinfectante. Yo estaba asignada a triage, evaluando la gravedad de las lesiones y priorizando el tratamiento. Mi entrenamiento y experiencia me mantenían enfocada, pero algo en esa noche se sentía diferente. Había una opresiva sensación de desesperación en el aire, como si una sombra oscura se cerniera sobre nosotros. Mientras me ocupaba de un niño con una fractura en el brazo, vi a una figura de reojo. Una mujer joven, empapada y pálida, de pie en la esquina de la sala. Parecía fuera de lugar, no llevaba ropa de hospital y no parecía estar herida. Cuando levanté la vista para llamarla, había desaparecido. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al estrés y seguí con mi trabajo. Sin embargo, no era la única que veía cosas extrañas. Varios de mis compañeros mencionaron haber visto figuras similares. Al principio, lo atribuimos al agotamiento y la tensión del momento. Pero a medida que avanzaba la noche, las apariciones se hicieron más frecuentes y más inquietantes. Uno de los médicos, el doctor Hernández, un hombre robusto y de carácter fuerte, vino a verme con una expresión de preocupación. «Ana, ¿has notado algo extraño esta noche?», preguntó. Le conté sobre la mujer que había visto y él asintió, su rostro se tornó aún más serio. «Yo también he visto cosas», confesó. «No estoy seguro de lo que está pasando, pero hay algo que no está bien». La situación empeoró cuando uno de los pacientes, un hombre de mediana edad con múltiples heridas, comenzó a gritar. «Están aquí. Dios mío, están aquí para vengarse». Intentamos calmarlo, atribuyendo sus palabras al dolor y al trauma. Pero sus ojos estaban llenos de un terror genuino que me heló la sangre. Mientras la noche avanzaba, las apariciones se volvieron más claras y más aterradoras. Veíamos figuras ensangrentadas caminando por los pasillos, sus ojos vacíos y sus rostros deformados por el dolor. A veces, susurros incomprensibles llenaban el aire y la temperatura en la sala de emergencias bajaba abruptamente, como si una presencia helada se moviera entre nosotros. Una de las enfermeras más jóvenes, Lucía, estaba especialmente afectada. La encontré llorando en la sala de descanso, temblando y casi incapaz de hablar. Vi a una niña, Ana. Estaba cubierta de sangre y me miró. Me miró con unos ojos tan llenos de dolor. La abracé, tratando de consolarla, pero yo misma estaba aterrorizada. La tensión en el hospital era palpable y no tardó mucho en extenderse el rumor de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Algunos de los empleados más supersticiosos comenzaron a hablar de espíritus vengativos, mientras que otros simplemente trataban de mantener la calma y seguir con su trabajo. Pero la verdad era ineludible, estábamos siendo testigos de algo que no podíamos explicar. Finalmente, uno de los doctores más veteranos, el doctor López, sugirió que alguien debería investigar el lugar del accidente. Creía que podría haber una conexión entre lo que estábamos experimentando y lo sucedido en la carretera. Yo me ofrecí voluntariamente para ir, junto con el doctor Hernández y un par de paramédicos. Cuando llegamos al lugar del accidente, la escena era espeluznante.
Los restos del autobús y el camión estaban esparcidos por la carretera, iluminados por las luces parpadeantes de las patrullas y las ambulancias. La lluvia había disminuido, pero un denso banco de niebla envolvía el área, aumentando la sensación de irrealidad. Caminamos entre los restos, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando encontramos el diario de uno de los pasajeros del autobús, una maestra llamada Clara. Sus últimas entradas describían un viaje escolar rutinario, pero lo que leímos en las páginas finales nos dejó sin aliento. Clara había mencionado que el conductor del autobús parecía nervioso y distraído, hablando por su celular repetidamente. Y lo más perturbador, describía un camión que lo seguía de cerca, conducido por un hombre que ella reconoció. «Es el doctor Méndez», escribió. «El mismo médico que causó el accidente de mi hermano hace un año. No puedo creer que esté aquí, nos está siguiendo». El doctor Méndez era un hombre conocido para nosotros. Había trabajado en el hospital durante años, pero tenía una reputación turbia. Varios incidentes de negligencia habían sido reportados bajo su watch, pero siempre lograba evadir la responsabilidad. Era un hombre poderoso, con conexiones que le permitían salir ileso de cualquier situación. Regresamos al hospital con una creciente sensación de horror. Había demasiadas coincidencias. Las apariciones, el accidente y ahora la implicación del doctor Méndez. Al compartir nuestras sospechas con el resto del equipo, el miedo se transformó en una determinación de descubrir la verdad. Comenzamos a revisar los registros del hospital, buscando cualquier indicio que pudiera vincular al doctor Méndez con el accidente. Descubrimos que había estado de guardia esa noche, pero no en la escena del accidente. Sin embargo, encontramos pruebas de que había alterado los registros y manipulado las pruebas de alcohol del conductor del camión para encubrir su propia implicación. Nuestra investigación clandestina nos llevó a confrontar al doctor Méndez directamente. Lo enfrentamos en su oficina, exigiendo respuestas. Al principio, negó todo, pero finalmente, bajo la presión de las pruebas, comenzó a quebrarse. Su rostro se torció en una expresión de desesperación y rabia mientras confesaba que había estado involucrado en el accidente. No quería hacerles daño, dijo. Solo quería asustarlos. Clara me había estado acosando, amenazando con exponerme. No sabía que las cosas se saldrían de control. El ambiente en la oficina era tenso, y antes de que pudiéramos decidir qué hacer, las luces parpadearon y una ráfaga de aire helado llenó la sala. Las apariciones habían venido por él. Figuras fantasmales comenzaron a materializarse, rodeando al doctor Méndez. Sus gritos de terror llenaron el aire cuando las sombras lo arrastraron hacia el suelo, como si el propio infierno hubiera venido a reclamarlo. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos mientras veíamos cómo el doctor Méndez desaparecía en la oscuridad. Cuando las luces se estabilizaron, la oficina estaba vacía. El cuerpo del doctor nunca fue encontrado, y su desaparición se convirtió en otro misterio en los anales del hospital. Las apariciones cesaron después de esa noche. Parecía que los espíritus habían obtenido su venganza y finalmente podían descansar en paz. Pero el trauma de esa experiencia dejó una marca imborrable en todos nosotros. Desde entonces, he tratado de seguir con mi vida y mi trabajo, pero hay noches en las que todavía siento la presencia de aquellos que murieron en ese accidente. Susurros en los pasillos, sombras que se mueven por el rabillo del ojo. Sé que nunca estaré completamente libre de esos recuerdos. Esta es mi historia, una advertencia de que el mal no siempre viene en formas que podemos comprender o combatir con la razón. Y aunque el doctor Méndez pagó por sus crímenes, siempre me preguntaré si algún día las sombras vendrán también por mí. La noche del alma perdida. Mi nombre es Claudia y trabajo como enfermera en el Hospital San Marcos desde hace 5 años. Durante mi tiempo aquí, he sido testigo de muchas cosas, pero ninguna tan impactante como lo que ocurrió aquella noche. Una noche que cambió mi vida para siempre. Era una noche de invierno, fría y oscura. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y la mayoría de los pacientes estaban dormidos o en proceso de descanso.
Recibimos a un nuevo paciente en la sala de emergencias, un hombre mayor llamado Luciano, quien había sido encontrado inconsciente en su casa por su hijo. Lo ingresamos de inmediato y comenzamos a evaluar su estado. Luciano estaba en condiciones graves. Parecía haber sufrido un derrame cerebral masivo y estaba luchando por su vida. Nos apresuramos a estabilizarlo y luego lo trasladamos a la unidad de cuidados intensivos. El doctor a cargo, el doctor Martínez, nos explicó que las próximas horas serían críticas y que debíamos estar preparados para lo peor. Pasaron unas horas desde que Luciano fue ingresado y el hospital estaba en silencio. Los otros pacientes dormían y el personal médico hacía rondas regulares para verificar su estado. Yo estaba de guardia en la sala de cuidados intensivos cuando noté algo extraño. Una sombra oscura parecía moverse por la habitación de Luciano. Al principio pensé que era solo mi imaginación, el cansancio acumulado después de varias horas de trabajo. Pero la sombra se hizo más definida, más tangible. Parecía tener una forma humana, pero distorsionada, como si estuviera compuesta de humo negro. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. La sombra estaba junto a la cama de Luciano, observándolo con una intensidad que me heló la sangre. No emitía ningún sonido, pero su presencia era abrumadora, llena de una oscuridad que parecía absorber la luz de la habitación. La sombra comenzó a moverse lentamente sobre Luciano y me sentí paralizada, incapaz de apartar la mirada. Estaba presenciando algo que no podía comprender, algo que desafiaba toda lógica y explicación científica. De repente, la sombra extendió una mano hacia el pecho de Luciano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi cómo su cuerpo comenzaba a convulsionar violentamente. Las máquinas que monitoreaban sus signos vitales empezaron a sonar, alertando de la inestabilidad repentina del paciente. Corrí hacia la cama de Luciano, gritando por ayuda. Otros enfermeros y el equipo médico entraron corriendo en la habitación, tratando desesperadamente de estabilizarlo. El doctor Martínez tomó el control de la situación mientras nosotros intentábamos apartar la sombra de la cama. Pero era como si la sombra estuviera protegiendo a Luciano, impidiendo nuestros esfuerzos por salvarlo. Cada intento de administrar medicación o realizar maniobras de resucitación era en vano. Su cuerpo se debilitaba rápidamente, como si estuviera siendo drenado de vida por una fuerza invisible y maligna. La noche se volvió caótica mientras luchábamos contra una fuerza que no podíamos ver ni entender. El doctor Martínez ordenó un desfibrilador, intentando cualquier cosa para devolverle el ritmo cardíaco a Luciano. Mientras tanto, la sombra continuaba su danza macabra alrededor de la cama, sus movimientos llenos de una malevolencia que me hacía temblar. Luciano comenzó a murmurar palabras incoherentes, como si estuviera en medio de un sueño profundo. Su voz era débil y distorsionada, como si estuviera siendo manipulada por la sombra que lo rodeaba. Sus ojos se abrieron de repente, pero no mostraban signos de reconocimiento o conciencia. Miraban fijamente hacia el techo, como si estuvieran viendo algo que nosotros no podíamos ver. En ese momento, su corazón dejó de latir. El monitor plano emitió un pitido agudo que resonó en mis oídos como un lamento. El doctor Martínez dejó caer la cabeza con desesperación, sabiendo que habíamos perdido la batalla por la vida de Luciano. El silencio que siguió fue abrumador. La sombra desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándonos con un profundo sentido de vacío y pérdida. Luciano yacía en la cama, su rostro tranquilo y sereno ahora en paz después de la tormenta que había asolado su cuerpo. El doctor Martínez se apartó un momento, permitiéndome estar a solas con Luciano por un momento. Me acerqué a su lado y tomé su mano fría en la mía. A pesar del horror que había presenciado, sentí una extraña sensación de calma. Como si en algún lugar, más allá de nuestro entendimiento, Luciano hubiera encontrado la paz que tanto necesitaba. Después de esa noche, el hospital nunca fue el mismo para mí. Las sombras seguían apareciendo de vez en cuando, recordándome la fragilidad de la vida y la presencia de fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Me pregunté si lo que había visto era real o solo una manifestación de mi propia mente perturbada por el estrés y la fatiga. Pero una cosa era segura, Luciano no había muerto solo esa noche. Había algo más en juego, algo que trascendía la ciencia y la medicina.
Su alma había sido testigo de una batalla entre la vida y la muerte, una batalla que, lamentablemente, había perdido. Desde entonces, he aprendido a aceptar que hay cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente. Y aunque la sombra se haya llevado a Luciano aquella noche, su recuerdo vive en mí como un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida humana. El anciano. Mi nombre es Ana Beltrán y soy enfermera en el Hospital San Rafael desde hace 15 años. He dedicado mi vida a cuidar a los demás y siempre he creído que mi trabajo es una vocación. He vivido momentos difíciles y desgarradores, pero también he experimentado la gratitud y la esperanza que nuestra labor puede traer. Sin embargo, lo que me ocurrió hace unos años cambió mi perspectiva para siempre. Esta es mi historia, una historia de horror sobrenatural que nunca pensé que podría ser real. Era una noche fría de invierno. El viento aullaba fuera del hospital y la nieve se acumulaba en las ventanas, creando un ambiente de soledad y aislamiento. El turno de noche había comenzado de manera rutinaria, con la mayoría de los pacientes dormidos y solo unos pocos requerían atención constante. Estaba acostumbrada a la tranquilidad de estas horas, cuando el hospital parecía un mundo aparte, alejado del bullicio del día. Mientras revisaba los registros en la estación de enfermería, vi a un anciano caminando por el pasillo. Me sorprendió, ya que no lo había visto antes y su apariencia era inusual. Llevaba una bata de hospital descolorida y sus ojos, aunque cansados, parecían llenos de una desesperación profunda. Se movía con lentitud, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental. Me acerqué a él y le pregunté si necesitaba ayuda. Mi nombre es Don Manuel, dijo con una voz temblorosa. Estoy buscando mi habitación. Le ofrecí llevarlo de regreso, pero cuando miré los registros, no encontré su nombre en ninguna de las habitaciones asignadas. Pensé que tal vez había habido un error, así que lo acomodé en una sala vacía y prometí investigar más a fondo. Don Manuel me agradeció y se recostó en la cama, pareciendo aliviado. Esa noche, mientras continuaba con mis rondas, no pude dejar de pensar en él. Había algo en su presencia que me inquietaba, algo que no podía explicar. Cuando volví a su habitación para revisar cómo estaba, la encontré vacía. La cama estaba perfectamente hecha y no había rastro de que alguien hubiera estado allí. Pregunté a mis colegas si habían visto al anciano, pero ninguno recordaba haberlo visto. Sus respuestas me hicieron dudar de mí misma. ¿Había sido una alucinación? ¿Un truco de la mente cansada? Decidí dejarlo pasar y concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de inquietud permaneció. Las noches siguientes, Don Manuel apareció de nuevo. Siempre durante mi turno y siempre en la misma sala de espera. Cada vez que intentaba hablar con él, sus respuestas eran vagas y confusas. Me contó fragmentos de su vida, mencionando a su familia y a un hijo del que no había sabido nada en años. Su tristeza era palpable y cada encuentro me dejaba más perturbada. Finalmente, decidí investigar más a fondo. Revisé los archivos antiguos del hospital y encontré algo sorprendente. Don Manuel había sido un paciente aquí hacía 20 años. Había fallecido una noche de invierno en circunstancias que parecían naturales. Sin embargo, había algo extraño en su historial. Justo antes de morir, había estado insistiendo en que tenía que encontrar a su hijo, que necesitaba despedirse de él. La revelación me dejó helada. ¿Era posible que el espíritu de Don Manuel estuviera atrapado en el hospital buscando a su hijo perdido? La idea era aterradora, pero no podía ignorar lo que había visto y sentido. Una noche, mientras estaba en la sala de descanso, escuché un susurro. «Ana, por favor, ayúdame». Me giré y vi a Don Manuel de pie en la puerta. Su figura era apenas visible en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad desesperada. «No puedo encontrar a mi hijo», dijo con voz trémula. «Por favor, ayúdame». Decidí que tenía que hacer algo. Empecé a buscar información sobre su familia, intentando encontrar a su hijo. Revisé registros, llamé a números antiguos y hablé con empleados veteranos del hospital. Finalmente, encontré una pista. Su hijo, Roberto, vivía en una ciudad cercana.
Sin embargo, no había tenido contacto con su padre en muchos años y no sabía que había fallecido en el hospital. Logré contactar a Roberto y le conté lo que había descubierto. Al principio, fue escéptico, pero finalmente aceptó venir al hospital. Le expliqué todo lo que sabía y lo llevé a la sala donde don Manuel solía aparecer. Esperamos en silencio, con el aire cargado de tensión. Esa noche, don Manuel apareció nuevamente. Al ver a Roberto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Roberto, mi hijo, susurró, y en ese momento su figura comenzó a desvanecerse lentamente. Roberto, conmovido y lleno de tristeza, se arrodilló y comenzó a llorar. Papá, lo siento tanto, dijo entre sollozos. No sabía que estabas aquí. El aire en la habitación se volvió más ligero, y por un momento sentí una paz indescriptible. Don Manuel desapareció por completo, y su presencia dejó de atormentar el hospital. Sin embargo, el impacto de esa experiencia dejó una marca imborrable en mi alma. Después de esa noche, las apariciones de don Manuel cesaron, pero las secuelas emocionales permanecieron. Roberto y yo mantuvimos contacto, y él me agradeció por ayudar a su padre a encontrar la paz. Sin embargo, la experiencia había cambiado algo en mí. Las noches en el hospital nunca volvieron a ser iguales. Siempre sentía una presencia, una sombra que acechaba en los rincones oscuros, recordándome que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Los meses pasaron y el hospital volvió a su rutina habitual, pero para mí, las noches seguían cargadas de una tensión indescriptible. Empecé a investigar más sobre fenómenos sobrenaturales, tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que había vivido. Hablé con otros colegas en el hospital y, aunque algunos compartieron historias extrañas, ninguna era tan vívida y personal como la mía. Una noche, mientras estaba de guardia, escuché un susurro familiar. Ana, gracias. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El escalofrío que recorrió mi cuerpo me confirmó que don Manuel aún estaba allí, agradecido, pero finalmente en paz. Decidí que debía contar mi historia, no solo como una advertencia, sino como un testimonio de que hay fuerzas en este mundo que no entendemos completamente. Mi relato se convirtió en una fuente de consuelo para algunos y de miedo para otros. Algunos empleados del hospital empezaron a prestar más atención a los susurros en los pasillos y a las sombras en las esquinas. A pesar de todo, seguí trabajando en el Hospital San Rafael. La experiencia con don Manuel me hizo más compasiva y me recordó la importancia de estar presente para los pacientes, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada vez que veía a un anciano caminando por los pasillos, recordaba a don Manuel y me aseguraba de ofrecerle una palabra amable o una sonrisa. Con el tiempo, conocí a otros pacientes que también parecían tener asuntos pendientes. Aunque no todos eran tan intensos como la experiencia con don Manuel, cada encuentro me recordaba que había algo más allá de la vida y la muerte, algo que nos conecta y nos trasciende. Una noche, mientras revisaba los registros, vi a una mujer mayor sentada en la sala de espera. Su apariencia era tranquila, pero había una tristeza en sus ojos que me resultaba familiar. Me acerqué a ella y le pregunté si necesitaba ayuda. «Estoy buscando a mi hija», dijo suavemente. Sentí un escalofrío y supe que estaba a punto de comenzar otra historia similar a la de don Manuel. La mujer, que se presentó como doña Carmen, me contó fragmentos de su vida y de su hija desaparecida. A medida que escuchaba, me di cuenta de que estaba nuevamente en una situación donde debía ayudar a alguien a encontrar paz. Decidí que no importaba cuántas veces tuviera que enfrentar estas experiencias sobrenaturales, siempre estaría dispuesta a ayudar. Después de ayudar a doña Carmen a reencontrarse espiritualmente con su hija, las apariciones sobrenaturales se convirtieron en parte de mi vida en el hospital. Cada historia era única, cada espíritu tenía su propia tristeza y esperanza. Aprendí a enfrentar mis miedos y a aceptar que hay cosas que simplemente no podemos entender completamente. Con el tiempo, los empleados del hospital comenzaron a buscarme cuando notaban algo extraño. Mi reputación como la enfermera que podía comunicarse con los espíritus se extendió, y aunque algunos me miraban con escepticismo, la mayoría me apoyaba.
Entendieron que mi papel iba más allá del cuidado físico y que estaba allí para brindar consuelo tanto a los vivos como a los muertos. Aunque las experiencias eran a menudo aterradoras, también me llenaban de un sentido profundo de propósito. Sabía que estaba haciendo algo significativo, algo que iba más allá de las habilidades médicas y que tocaba el alma humana en su nivel más profundo. Hoy, sigo trabajando en el Hospital San Rafael. Mi vida ha cambiado para siempre, y aunque las noches a veces están llenas de sombras y susurros, he aprendido a aceptarlas y a encontrar paz en mi papel. Cada aparición, cada espíritu perdido, es una oportunidad para ayudar a alguien a encontrar la paz y cerrar un capítulo doloroso. Mi historia no es solo un testimonio de lo sobrenatural, sino también un recordatorio de que debemos prestar atención a los susurros en la oscuridad y a las sombras que se esconden a plena vista. Porque, a veces, aquellos que han partido solo necesitan que alguien escuche, alguien que pueda ayudarlos a encontrar el camino hacia la luz. La secta del hospital. Mi nombre es Laura Martínez y soy enfermera en el Hospital Central de Nuestra Señora de la Paz. He trabajado aquí durante 15 años y siempre he creído en la importancia de la dedicación y el cuidado en mi profesión. Sin embargo, hace unos meses descubrí algo que cambió mi percepción del lugar donde trabajaba. Esta es mi historia, una historia de horror y sacrificios humanos, y les aseguro que todo lo que voy a relatar es absolutamente cierto. Todo comenzó una noche de verano. El hospital estaba particularmente tranquilo, algo inusual para esa época del año. Teníamos pocos pacientes y el ambiente era casi relajado. Yo estaba de turno de noche y, como de costumbre, me dedicaba a revisar los registros médicos y a preparar medicamentos para los pacientes. En algún momento de la madrugada, recibí una llamada de la enfermería del sótano. Era un área que rara vez se usaba, así que la llamada me sorprendió. La voz al otro lado de la línea era suave y apenas audible. Laura, necesito que vengas al sótano. Hay algo que debes ver. Reconocí la voz de María, una de las enfermeras más veteranas del hospital. Aunque tenía un mal presentimiento, decidí bajar. María siempre había sido confiable y si ella decía que algo era importante, yo le creía. El sótano del hospital era un lugar frío y oscuro, utilizado principalmente para almacenamiento. Mientras descendía por las escaleras, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El lugar estaba sumido en una penumbra inquietante, con solo unas pocas luces parpadeantes que iluminaban el pasillo. Encontré a María al final del corredor, esperándome con una expresión de seriedad inusitada. Laura, tienes que ver esto, dijo, llevándome hacia una puerta de metal que parecía no haber sido abierta en años. La puerta crujió y se abrió, revelando una habitación amplia, iluminada por una luz tenue y vacilante. En el centro de la habitación, había una mesa de operaciones antigua, cubierta con manchas oscuras que parecían de sangre. Las paredes estaban adornadas con símbolos extraños y perturbadores que no pude reconocer. María me miró con ojos llenos de preocupación. He estado investigando por mi cuenta, confesó. Creo que hay una secta operando en el hospital. He encontrado registros de pacientes que desaparecieron misteriosamente y siempre en circunstancias similares. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo y escuchando. ¿Una secta? ¿En el hospital?, pregunté incrédula. María asintió. Sí, y no estamos hablando de cualquier secta. Creo que están realizando sacrificios humanos para mantener al fundador del hospital, el Dr. Salvador Rivas, con vida eterna. El Dr. Rivas había fundado el hospital hacía casi 100 años. Según la historia oficial, había muerto joven, pero su legado y nombre habían perdurado. La idea de que él pudiera estar vivo y que se llevaran a cabo rituales oscuros para mantenerlo era inconcebible, pero no podía ignorar las pruebas frente a mí. Decidí ayudar a María a investigar más a fondo. Nos reuníamos en secreto, revisando archivos antiguos y hablando con empleados veteranos. Descubrimos que cada año, en el aniversario de la fundación del hospital, desaparecía un paciente. Siempre eran casos que podían pasar desapercibidos, indigentes, personas sin familia o con enfermedades terminales.
La conexión era inquietante y parecía demasiado precisa para ser una coincidencia. Un día, mientras revisaba unos archivos en el ala antigua del hospital, encontré un diario que pertenecía a una enfermera llamada Isabel. Las entradas databan de hace casi 40 años y describían actividades similares a las que María y yo habíamos observado. Isabel hablaba de rituales nocturnos, de sombras que se movían en los pasillos y de un grupo de personas que se reunían en el sótano para llevar a cabo ceremonias siniestras. La última entrada de su diario era especialmente perturbadora. He visto al doctor Rivas. No ha envejecido ni un día. No puedo quedarme aquí. Debo advertir a alguien antes de que me encuentren. Sin embargo, no había más registros de Isabel después de esa entrada. Parecía que ella misma había desaparecido. Nuestra investigación nos llevó a sospechar de algunos médicos y enfermeras que llevaban mucho tiempo trabajando en el hospital. Entre ellos estaba el doctor Alfonso Vargas, jefe de cirugía, un hombre que siempre me había parecido respetable pero que ahora veía con desconfianza. Decidimos seguirlo, y lo que descubrimos confirmó nuestras peores sospechas. Una noche, lo vimos dirigirse al sótano junto con otros empleados. Lo seguimos con cautela, asegurándonos de no ser vistos. Llegaron a la misma sala que María me había mostrado aquella primera noche. Nos escondimos en la penumbra y observamos. Lo que vimos fue espeluznante. El doctor Vargas y los demás formaron un círculo alrededor de la mesa de operaciones. Trajeron a un paciente inconsciente, un hombre mayor que había sido ingresado por una enfermedad terminal. Comenzaron a recitar cánticos en un idioma que no reconocí. El aire se volvió pesado y una sensación de maldad palpable llenó la sala. De repente, el paciente comenzó a convulsionar y luego quedó inmóvil. Fue entonces cuando vi al doctor Rivas. Su aparición fue tan inesperada y surrealista que por un momento pensé que estaba alucinando. Parecía exactamente igual que en las fotos antiguas, joven, vigoroso, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Se acercó a la mesa y colocó sus manos sobre el paciente. Un resplandor antinatural emanó de sus manos y envolvió el cuerpo del hombre. Después de unos momentos, el paciente exhaló un último suspiro y quedó completamente inmóvil. «Lo han hecho de nuevo», susurró María, su voz temblando. «Están drenando la vida de estos pobres desafortunados para mantener al doctor Rivas vivo». El horror de lo que estaba ocurriendo me dejó paralizada. Quería intervenir, detener aquel ritual macabro, pero sabía que no podíamos enfrentarlos directamente sin pruebas contundentes y apoyo. Decidimos reunir más evidencia antes de hacer cualquier movimiento. Durante las siguientes semanas, grabamos las reuniones y recopilamos testimonios de otros empleados que habían notado cosas extrañas pero tenían miedo de hablar. Todo parecía indicar que la secta tenía tentáculos profundos dentro de la administración del hospital, lo que complicaba aún más nuestra situación. Finalmente, armadas con suficiente evidencia, decidimos contactar a la policía. Al principio, fueron escépticos, pero las pruebas eran demasiado contundentes para ser ignoradas. Se organizó una redada para la noche del aniversario de la fundación del hospital, el momento en que sabíamos que se llevaría a cabo el próximo sacrificio. Esa noche, María y yo estábamos más nerviosas que nunca. Nos reunimos con los oficiales encubiertos y nos dirigimos al sótano, esperando que esta vez pudiéramos detenerlos. Cuando llegamos, la escena era similar a la que habíamos presenciado antes, pero esta vez había más personas presentes. Era como si la secta hubiera reunido a todos sus miembros para el gran evento. Esperamos a que comenzara el ritual y, en el momento más crítico, la policía irrumpió en la sala. La confusión fue total. Los miembros de la secta intentaron escapar, pero fueron rápidamente detenidos. El doctor Vargas fue arrestado, pero el doctor Rivas, él simplemente desapareció. Después de la redada, el hospital fue objeto de una extensa investigación. Se reveló que la secta había estado operando durante décadas, secuestrando y sacrificando a pacientes para mantener al doctor Rivas con vida eterna. Los detalles eran tan macabros que muchos tuvieron dificultades para aceptarlos. María y yo fuimos reconocidas por nuestro papel en desmantelar la secta, pero el costo emocional fue alto.
Las noches siguientes estaban llenas de pesadillas y una sensación de inquietud constante. El hospital nunca volvió a ser el mismo para nosotras. La sombra de lo que había ocurrido seguía presente, y aunque la secta había sido desmantelada, siempre me pregunté si realmente habíamos acabado con todo. El doctor Rivas nunca fue encontrado. Algunos creen que escapó y continúa sus rituales en otro lugar. Yo no estoy segura de qué creer, pero una cosa es cierta: aquel hospital, que una vez fue un lugar de curación y esperanza, se había convertido en un escenario de horror indescriptible. Esta es mi historia. Un testimonio de lo que ocurre cuando el mal se disfraza de cuidado y compasión. Aunque logramos detenerlos, las cicatrices de lo que descubrimos y experimentamos siempre estarán presentes. Y cada vez que entro a un hospital, no puedo evitar preguntarme si, en algún lugar, hay otra secta esperando, operando en las sombras, sacrificando vidas inocentes para un propósito oscuro y aterrador. La enfermera sin ojos. Trabajar en un hospital siempre conlleva enfrentarse a lo inesperado. A lo largo de los años que llevo como enfermera, he sido testigo de historias que desafían toda lógica y explicación. Sin embargo, ninguna de esas experiencias se compara con lo que presencié durante aquel turno nocturno que cambió mi vida para siempre. La noche era oscura y tormentosa, como si el cielo mismo anticipara la tragedia que se avecinaba. Mi nombre es Elena, y ese turno en particular había comenzado como cualquier otro. Había una calma tensa en el aire, mezclada con el sonido distante de monitores cardíacos y el suave zumbido de las luces fluorescentes. Como siempre, me preparé para enfrentar la noche sola, con la única compañía de los pacientes dormidos y mis pensamientos. Fue hacia la medianoche cuando recibí la primera llamada del ala de pacientes de cuidados intensivos. La voz al otro lado del teléfono era de mi colega, Sara, cuya respiración agitada denotaba preocupación. Me alertó sobre un paciente, el señor Rodríguez, quien se quejaba de ver una figura extraña en su habitación. Dice que hay una enfermera sin ojos observándolo desde la esquina, dijo Sara con un tono que revelaba su incredulidad pero también cierto temor. No le di mucha importancia en ese momento, atribuyéndolo a la imaginación alterada del paciente debido a su condición. Sin embargo, algo en la descripción me inquietó profundamente. Recordé vagamente haber escuchado rumores entre el personal sobre sucesos extraños durante las noches, pero nunca pensé que llegaría a enfrentarme a algo así de cerca. Decidí verificar por mí misma la situación, no por temor a lo sobrenatural, sino por mi deber de garantizar el bienestar de los pacientes. Al llegar a la habitación del señor Rodríguez, encontré una escena que me heló la sangre. El paciente, un hombre mayor de aspecto cansado y vulnerable, estaba acostado en su cama con los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente hacia la esquina más alejada de la habitación. ¿S.R. Rodríguez? Soy la enfermera Elena. ¿Está usted bien? Pregunté en un tono calmado mientras me acercaba lentamente a él. El hombre parpadeó varias veces, como si estuviera despertando de un sueño profundo, y luego me miró con una expresión de terror genuino en su rostro arrugado. Ella está aquí. En la esquina. La enfermera sin ojos. Me está mirando. Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras. Era evidente que el señor Rodríguez estaba completamente convencido de lo que veía. Traté de tranquilizarlo, revisando meticulosamente la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera explicar su experiencia. No había nadie más allí aparte de nosotros dos. Tranquilo, señor Rodríguez. No veo a nadie más en la habitación. Es posible que haya sido un sueño o una ilusión, intenté explicar con una voz que apenas ocultaba mi propia inquietud. El paciente parecía querer creerme, pero sus ojos seguían regresando a la misma esquina, como si estuvieran hipnotizados por la presencia invisible que solo él podía percibir. Después de unos minutos, logré calmarlo lo suficiente como para que cerrara los ojos y pareciera volver a un sueño inquieto. Salí de la habitación con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Qué había provocado esa experiencia en el señor Rodríguez? ¿Estaba realmente viendo algo sobrenatural o había algo más detrás de todo esto? Decidí mantener la calma y continuar con mis tareas,
pero la sensación de incomodidad no me abandonó durante el resto de la noche. Horas más tarde, cuando creía que lo peor había pasado, recibí otra llamada. Esta vez era del ala de pacientes de oncología, donde varios pacientes habían reportado avistamientos similares. La descripción era alarmantemente consistente, una figura femenina vestida como enfermera, sin ojos visibles, que los observaba desde las sombras de la noche. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional. ¿Alguna especie de brote psicótico colectivo? ¿Un efecto secundario desconocido de algún medicamento? Traté de mantener la compostura mientras me dirigía hacia el ala de oncología, pero la sensación de estar atrapada en una pesadilla crecía con cada paso que daba por los silenciosos pasillos del hospital. La realidad de la situación se hizo aún más palpable cuando llegué a la habitación de la señora Martínez, una paciente terminal que había estado en coma inducido durante semanas. La enfermera de guardia, Carolina, me recibió con una expresión de preocupación y me condujo en silencio hasta la cabecera de la cama de la señora Martínez. La habitación estaba sumida en una penumbra inquietante, iluminada solo por la luz débil de un monitor y el destello ocasional de un rayo que atravesaba las ventanas. La señora Martínez yacía quieta, sus rasgos pálidos iluminados por la luz azulada de la pantalla que reflejaba su ritmo cardíaco. Pero fue lo que vi en la esquina de la habitación lo que me hizo contener el aliento. Allí, entre las sombras, se destacaba una figura borrosa, apenas visible pero innegablemente presente. Era una figura femenina vestida con el uniforme blanco de enfermera, con la cabeza inclinada ligeramente hacia un lado como si estuviera observando con interés a la paciente. Lo más perturbador era que donde deberían estar los ojos, solo había un vacío oscuro, como agujeros en el rostro pálido y tranquilo. ¿Lo ves, Elena?, susurró Carolina, con la voz temblorosa mientras me miraba con ojos llenos de miedo y asombro. No podía apartar la mirada de la figura. Mi mente luchaba por comprender lo que mis ojos estaban viendo. La señora Martínez permanecía inconsciente, ajena a la presencia que la observaba desde las sombras. Instintivamente, busqué cualquier explicación lógica, cualquier detalle que pudiera desmentir la realidad aterradora frente a mí, pero no encontré nada que pudiera ofrecer consuelo. Decidí enfrentar la situación directamente. Me acerqué con cautela a la figura, sintiendo una mezcla de fascinación y terror que me envolvía como una niebla fría. Con cada paso que daba, la presencia parecía fluctuar ligeramente, como si estuviera consciente de mi proximidad pero no dispuesta a desaparecer completamente. ¿Quién eres?, mi voz temblaba ligeramente mientras dirigía la pregunta al vacío oscuro donde deberían estar los ojos. No hubo respuesta, solo un silencio opresivo que parecía llenar la habitación con una presencia ominosa. Durante lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo unos momentos, me encontré atrapada en un enfrentamiento silencioso con la figura inexplicable. Finalmente, decidí retirarme, incapaz de soportar más la sensación de estar al borde de lo desconocido. Regresé a la estación de enfermeras con la mente aturdida y el corazón pesado. Mis colegas me miraron con preocupación cuando entré, pero ninguno de nosotros se atrevió a mencionar lo que todos sabíamos que estaba ocurriendo. Algo inexplicable se estaba desplegando ante nuestros ojos, algo que desafiaba cualquier explicación racional. El resto de la noche transcurrió en un estado de nerviosismo tenso. Las llamadas seguían llegando, informes de pacientes que veían a la enfermera sin ojos en diferentes partes del hospital. Algunos incluso hablaban de conversaciones susurradas en las sombras, palabras ininteligibles que solo exacerbaban el miedo y la confusión que se propagaban entre nosotros como una enfermedad contagiosa. Cuando finalmente amaneció y el turno nocturno llegó a su fin, me encontré más agotada física y emocionalmente de lo que jamás había estado. Los rostros de los pacientes y las historias que habían compartido se habían grabado en mi mente como imágenes fantasmagóricas. El amanecer trajo consigo un respiro temporal, pero no disipó la tensión que se había arraigado en el hospital como una sombra persistente. Durante los días siguientes, las noticias sobre la enfermera sin ojos se propagaron entre el personal del hospital como un secreto oscuro y perturbador. Intentamos racionalizar lo que habíamos presenciado. Teorías sobre alucinaciones colectivas, estrés extremo o efectos secundarios de medicamentos fueron discutidas en susurros nerviosos en los pasillos y salas de descanso.
Sin embargo, ninguna explicación parecía adecuada para abordar la intensidad y la consistencia de las experiencias reportadas. Pacientes que nunca se habían visto antes comenzaron a describir a la misma figura sin ojos, con detalles sorprendentemente similares. Era como si algo hubiera sido desatado en el hospital, algo que desafiaba toda lógica y entendimiento. Personalmente, luchaba por reconciliar mi experiencia con mi formación científica. Como enfermera, había aprendido a confiar en lo tangible, en la evidencia que podía ver y tocar. Pero la presencia de la enfermera sin ojos me había obligado a cuestionar los límites de lo que entendía como real. Un día, mientras descansaba en la sala de personal después de otro turno agotador, fui abordada por el Dr. Ramírez, un médico experimentado conocido por su enfoque pragmático y su escepticismo ante lo paranormal. «Elena, ¿tienes un momento?», me preguntó en voz baja, su expresión seria mientras se sentaba frente a mí. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta mientras me preparaba para discutir lo que ambos sabíamos que estaba sucediendo. No puedo ignorar más las historias que circulan. He hablado con colegas de otros departamentos y todos coinciden en algo extraño. No podemos seguir fingiendo que esto no está sucediendo, dijo, su voz apenas un susurro tenso en el aire cargado. Le expliqué lo que había visto y experimentado personalmente. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra con cuidado. No creo en fantasmas ni en lo sobrenatural, pero algo está ocurriendo aquí, Elena. Algo que no podemos explicar fácilmente. Necesitamos encontrar respuestas, no solo por nosotros, sino por nuestros pacientes, dijo con determinación en su voz. Decidimos investigar más a fondo. Nos sumergimos en registros médicos, revisamos los tratamientos administrados, buscamos patrones en los informes de los pacientes. No encontramos respuestas definitivas, solo más preguntas que se acumulaban como nubes oscuras sobre nuestras cabezas. En medio de nuestra búsqueda, recibimos una llamada urgente una noche. Un paciente, el señor Gómez, había sido encontrado inconsciente en su habitación. Cuando llegamos, encontramos a los enfermeros tratando de reanimarlo sin éxito. Mientras observaba la escena frenética, mi mirada fue atraída una vez más hacia la esquina de la habitación. Allí, en la penumbra, la figura de la enfermera sin ojos estaba de pie, observando con una calma inexpresiva. Esta vez, su presencia parecía más tangible, más presente que antes. No pude apartar la mirada mientras los médicos continuaban sus esfuerzos infructuosos por salvar al paciente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo estremecer hasta lo más profundo de mi ser. La figura estaba mirándome a mí. No a los médicos, no al personal de enfermería, sino a mí. Sentí su mirada penetrante, como si pudiera ver a través de mí, más allá de mis defensas y mis certezas. «Elena, ven aquí», gritó el doctor Ramírez, rompiendo la conexión hipnótica que tenía con la figura. Corrí hacia él, apartando la mirada de la esquina de la habitación. El señor Gómez fue declarado muerto poco después, y el hospital se sumió en un silencio sepulcral mientras procesábamos la pérdida y el horror de lo que habíamos presenciado. Después de esa noche, las cosas cambiaron irrevocablemente en el hospital. La presencia de la enfermera sin ojos se volvió más persistente, más intrusiva. Más pacientes comenzaron a morir en circunstancias misteriosas, siempre con la figura presente en algún momento antes de su fallecimiento. Nos volvimos paranoicos, siempre mirando por encima de nuestros hombros, esperando encontrarla en cada sombra y cada rincón oscuro del hospital. La moral del personal se desplomó, las renuncias se multiplicaron y el hospital comenzó a ganar una reputación siniestra entre los residentes y las familias de los pacientes. Finalmente, después de semanas de angustia y desesperación, el hospital decidió cerrar temporalmente para una investigación exhaustiva. Se trajeron expertos en psiquiatría, investigadores paranormales e incluso sacerdotes para intentar purgar el edificio de lo que sea que acechaba sus pasillos. No sé qué conclusiones se alcanzaron en última instancia. Fui transferida a otro hospital poco después del cierre, junto con muchos de mis colegas. El caso de la enfermera sin ojos se convirtió en una leyenda urbana entre nosotros, una historia que solo contábamos en susurros y solo compartíamos con aquellos que habían vivido la experiencia de primera mano. Han pasado años desde aquellos eventos,
pero el recuerdo sigue fresco en mi mente como una herida que se niega a sanar por completo. A veces me pregunto si algún día encontraré respuestas, si algún día sabré la verdad detrás de lo que presenciamos aquella noche y las noches que siguieron. Por ahora, solo me consuela saber que no estoy sola en mi experiencia, que otros también compartieron la carga de esa memoria, y que la verdad, aunque sea elusiva, sigue esperando ser descubierta en las sombras que acechan más allá de la comprensión humana. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.